La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 1. Perseguidos, pero no desamparados. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Bienvenidos nuevamente al programa de Más de tu Palabra. Estamos comenzando un trimestre y también el año. Bienvenido, Pastor Jorge Luis, y feliz año. Muchas gracias, Lili. Feliz año nuevo para ti también y para todos los amigos que cada trimestre, cada semana se ponen en sintonía con nosotros para compartir un poquito de la palabra de Dios, para estudiarla, para compartirla, para aprender más de ella y sobre todo para predicarla. Cuéntanos en los comentarios cómo te ha parecido que estos programas de Más de tu Palabra, cómo fue tu experiencia en los dos episodios anteriores, que fue el libro de Éxodo y el libro de Josué. Ahora arrancamos en un nuevo trimestre, sería la tercera temporada de este programa. Déjanos saber en los comentarios cómo has aprendido en la fe, cómo ha crecido tu vida espiritual, el estudio de tu palabra a través de el programa, por favor, queremos saber. Y Pastor, este trimestre está cargado de cartas, de epístolas. Cuéntenos un poco cómo estudiar las cartas de Filipenses, de Colosenses. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, mira, yo pensaba que tú le ibas a mencionar, como estamos comenzando un nuevo año, a mí me pareció muy oportuna la lección de este trimestre. ¿Qué mejor manera de comenzar el año que leyendo dos cartas sumamente importantes? En este contexto de Año Nuevo, creo que Filipenses resulta más provechosa en estos días de propósitos de Año Nuevo, de establecimiento de metas. Leer lo que es para muchos la carta más positiva, más amable, más amigable de Pablo, la carta a los Filipenses. Después vamos a leer Colosenses en este trimestre, que es una carta un poquito más teológica, un poquito más técnica, un poquito más doctrinal. Eso no quita que Filipenses también, pero Filipenses tiene un toque más amistoso, más personal, más práctico, más pastoral. Y antes de abrir la palabra y ver las cartas, en este caso la de Filipenses, la introducción a Filipenses, que es la lección de esta semana, quisiera aprovechar, ¿verdad?, para mencionar un poquito el tema de las cartas del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un documento, vamos a englobarlo, bastante... quizás un poco más sencillo que el Antiguo Testamento. Tiene menos profecía, solo tiene un libro profético. No tiene poesía, no tiene libros poéticos, no tiene sabiduría. De narración solo tiene los evangelios, que es la historia de Jesús, y el libro de los Hechos. Pero el Nuevo Testamento añade un género literario que no está presente en el Antiguo Testamento. O si está, es muy breve, muy mínimo. Quizás dentro de otros géneros literarios, y es el género epistolar, las cartas del Nuevo Testamento. Y estas cartas, amigos y hermanos, son sumamente importantes porque nos ayudan a entender cómo funcionó la iglesia primitiva, cómo funcionó la iglesia en sus primeros años. Y leer una carta, ¿cómo te lo explico? Ok, vamos a ponerlo de esta manera. Imagínate que tú vas caminando por la calle y delante de ti va una persona hablando por teléfono. Y entonces cuando vas detrás, ¿verdad? Tú no quieres escuchar, pero inevitablemente. Pero es inevitable. Y entonces tú escuchas a esa persona diciendo, feliz cumpleaños, mami. Te amo mucho. Ya solo por eso, tú tienes dos pedazos de información sumamente relevantes. ¿Con quién está hablando la persona? Con su mamá. ¿Y qué día es ese día? El cumpleaños. El cumpleaños de la mamá. Con las cartas pasa eso. Y yo quiero ser muy claro, porque este trimestre entero estamos viendo dos cartas. Leer una carta es escuchar la mitad de una conversación. O sea, tú tienes que tratar de deducir por el mismo contenido de la carta dónde está la otra mitad. En Filipenses capítulo 4, Pablo dice, ruego a Evodia y a Sintico que se pongan de acuerdo. Ya tú sabes que hay dos personas que no están de acuerdo. O sea, tú estás leyendo la mitad de una conversación. Tú estás escuchando una llamada a medias. Y por lo que tú escuchas de esa llamada, tú puedes entonces llegar a entender o tratar de deducir lo que está pasando en la otra mitad. Otro detalle importantísimo es que las cartas
como documentos históricos responden a circunstancias históricas. Entonces, esta semana que estamos viendo un poquito la carta a los filipenses, aunque también aplica a Colosenses, porque ambas cartas fueron escritas desde la cárcel, pero responden a circunstancias históricas. Si tú quieres entender, Daylin, y amigo que me estás escuchando, por qué Pablo le dice muchas de las cosas que le dice a los filipenses, tienes que leer qué pasó cuando Pablo visitó Filipo. No tenemos el espacio aquí, pero yo te invito a que esta semana leas, si estás viendo este video todavía durante la lección, léete el libro de Hechos, capítulo 16. En Hechos, capítulo 16, te encuentras cómo Pablo fundó la iglesia en la ciudad de Filipo. ¿Qué pasa en Filipenses? Bueno, Hechos, capítulo 16. Pablo está durmiendo, bueno, supongo yo que está durmiendo, pero bueno, Pablo tuvo una visión, no sé si durmiendo o despierto, en la que él ve un varón vestido con las ropas típicas de Macedonia. Y es muy famosa la frase, porque el varón le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo dice, Dios me está llamando a Macedonia. Y dice Hechos 16 que Pablo llegó a Filipo, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Entonces Pablo llega a Filipos. Ahora bien, aquí hay algo interesante. En todas las demás ciudades, como Éfeso, por ejemplo, Pablo llegaba y lo primero que hacía era buscar una sinagoga. Iba el sábado y predicaba a los judíos y les predicaba que Jesús es el Cristo. Pero en Filipo vemos algo distinto. Pablo no llega a la sinagoga, Pablo llega al río. Los sábados por la tarde, en la hora de la oración, Pablo dice, voy al río a orar con las personas que están orando. Y allí se encuentra con Lidia, una mujer de Tiatira que es vendedora de púrpura, y ella se convierte. Varios detalles. No hay una población judía significativa en Filipo, así que Pablo no puede ir a la sinagoga. Tiene que ir a donde se reúne la gente que adora al Dios verdadero, a la orilla del río los sábados por la tarde. Cuando Lidia se bautiza, le dice a Pablo, bueno, si tú ves a bien que yo obedezca a Dios, y eso va a ser un factor interesante en otra lección futura, quédate en mi casa. Él se hospeda en casa de Lidia. Un día, mientras van, estoy parafraseando Hechos 16, lo puedes leer en tu Biblia. Mientras Pablo va camino a la oración, una muchacha que tiene un espíritu de adivinación lo persigue. Y empieza a decir, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y eso se repite. Y Pablo se molesta, se voltea y expulsa al demonio. Un detalle. Lo que el demonio está diciendo a través de la muchacha es cierto. Eran siervos del Dios Altísimo. Pero lo está haciendo de una manera tan burlona que lo que hace es causarle daño al ministerio de Pablo. El diablo puede decir la verdad, pero para dañarte. O sea, bueno, es una historia que en otro momento podemos quizás tocar, pero... Que pueda leerla. La puedes leer. El diablo está diciendo la verdad, pero para dañar a Pablo, para dañar su ministerio. Cuando Pablo expulsa el espíritu de adivinación, los dueños de la muchacha, que era una esclava, entonces se molestan, llevan a Pablo a los magistrados los azotan y los meten en la cárcel con cepo. Esa noche Pablo y Silas están cantando, la cárcel se abre, hay un terremoto, el carcelero intenta matarse y entonces cuando Pablo ve que se va a matar, dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y él se arroja a sus pies y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Esa noche el carcelero lo lleva a su casa, se bautiza con su familia, les da comida, les lava las heridas y el otro día los magistrados vienen y liberan a Pablo y Pablo se va de la ciudad. Así se funda la iglesia en Filipo. Pablo mismo la fundó. A diferencia de Colosas, no tenemos evidencia bíblica en el libro de Hechos de que Pablo haya estado en la ciudad de Colosas, pero es un lugar donde se predicó mucho el evangelio. Así que, para entender una carta, número 1, recuerda que estás leyendo la mitad de una conversación. Número 2, busca el trasfondo histórico. ¿Qué es lo más que puedes saber de la historia? Yo siempre te digo todos los trimestres que a mí me gusta leer buenos libros. Este trimestre, el mismo libro que recomendé el trimestre pasado, Entender las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque hay un capítulo que habla de cómo interpretar los evangelios y las epístolas. Está a partir de la página 247. Y aquí voy ya para darte paso a que tú hables también un poquito en este programa. No, sigue. En la página 262, los autores dan aquí una serie de pautas para entender mejor las cartas. Número 1, como es una carta, es correspondencia, léela toda de una sola sentada, así rápido, de una vez. Yo recuerdo cuando tocamos la carta a los Efesios, creo que fue el año pasado o antepasado. No, antepasado. Antepasado. Yo me la leí, hice la costumbre de escuchar Efesios completa mientras manejaba. Cada vez que venía al trabajo, la escuchaba completa. ¿Por qué? Porque como es una carta, leerla completa te da un sentido global. No de un versículo, no de un capítulo. ¿Cuál es el tema general de la carta?
Número 2, vuelve a leer la carta, pero esta vez más despacio, y entonces trata de descubrir cuáles son los eslabones, la estructura de la carta. Como toda carta, las epístolas siguen el formato de carta de su tiempo. Identificación del destinatario y quién manda la carta, casi todas las cartas. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los creyentes que están en, y menciona la ciudad. Luego viene un saludo, gracia y paz del Dios Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Luego viene una sección que se llama alabanza o acción de gracias. Yo doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Eso era parte de la forma normal de escribir cartas. Luego viene el cuerpo de la carta, que ya iba a depender mucho de cuál es el tema general. Y luego viene la despedida, donde Pablo empieza a mandar saludos, a saludar gente, a decir cosas, y ahí viene luego el cierre. Por ejemplo, Filipenses tiene esa misma estructura. Correcto. No sé si lo quieres buscar ahí, pero ¿puedes leerme Filipenses capítulo 1, versículo 1, por favor? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Muy bien, ese es el saludo. Luego viene la acción de gracias, que está creo que a partir del versículo 3. Así empieza, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Desde el versículo 27 hasta el final del capítulo 4 viene entonces el cuerpo de la carta. Ya veremos en el resto de las semanas de qué está compuesto el cuerpo de Filipenses. Y luego viene la conclusión, donde Pablo se despide y saluda y bueno, ya, nos vemos en la próxima quizás. Así que es bueno entender un poquito. Y cuando tú leas la carta, trata de encontrar cuáles son las palabras que se repiten. Porque es una carta. Pablo tiene una intención, un motivo para escribirla. ¿Qué palabras Pablo repite? ¿Qué frases Pablo utiliza más? Y eso te va a dar una idea más o menos de cuál es el objetivo de la carta. Impresionante, pastor. Con esta introducción pienso que todos estamos motivados para estudiar, comenzar este trimestre. Una de tus metas, de tus resoluciones para este nuevo año es estudiar estas cartas Filipenses y Colosenses, pastor, y con esta introducción que nos acaba de dar, pues nos motivó bastante. Esta es la introducción general a las cartas. Exacto. Ahora viene la introducción a Filipenses. Así es. Bueno, me gustaría decir algo más con respecto a esto, y es importante. Yo sé que la lección lo repite, toda la semana lo vas a leer, y tiene que ver con lo que decía al principio, el contexto histórico. A ver, vamos a participar los dos. Así es. ¿Desde dónde escribió Pablo la carta a los filipenses? Ayúdame. Pastor, la escribió desde una prisión. Desde una prisión. Y de hecho el título se llama Perseguidos pero no desamparados. Y justamente, de hecho tenemos que orar, pastor. Vamos a orar para pedir la sabiduría a Dios con esta introducción que nos da, para entonces ahora sí profundizar en la lección número 1. Se nos olvidó orar. Vamos a orar. Somos sinceros. Sí. Amadísimo Padre Celestial, muchísimas gracias por el privilegio que nos das de llegar a un nuevo año y con el deseo ferviente de estudiar tu palabra. Gracias por el pastor Jorge Luis, gracias a cada persona que se ha conectado para profundizar más acerca de ti. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender lo que hoy vamos a estudiar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, lección número 1, perseguidos pero no desamparados. Me preguntabas, ¿desde dónde escribió Pablo la carta? Desde una prisión. Bien, si usted lee el libro de Hechos, te vas a dar cuenta de que Pablo estuvo preso. De hecho, la tradición cristiana menciona que Pablo estuvo preso 2 veces y lo podemos ver en sus cartas. En el libro de Hechos, ya en los últimos capítulos, se relata cómo Pablo fue arrestado, primero en Jerusalén, luego en Cesarea, y pasó por todo el proceso legal de la época. Primero, compareció ante el Sanedrín, donde él dice, no, es que yo soy fariseo y estoy esperando la resurrección de los muertos. Y ahí se arma un lío entre los judíos y lo mandan entonces al sistema judicial romano. Pablo testifica delante del rey Agripa, delante de Festo, Félix Festo. Y en un momento cuando ya él ve que no tiene cómo librarse no librarse porque él no era culpable, pero cuando él ve que el sistema está amañado para hacerle daño, dice, no, yo apelo a César. Pablo, algo muy interesante, Pablo era judío, era rabino judío, era fariseo, era un doctor en la ley, pero Pablo, como nacido en Tarso, era ciudadano romano, así que Pablo tenía acceso a las garantías judiciales del sistema romano. Entonces Pablo dice, no, yo apelo a César, o sea, a mí que me juzgue el emperador. Y ahí usted lee en todo el libro en el final del libro de Hechos, cómo Pablo es llevado a Roma, el viaje de Pablo a Roma. En el libro de Hechos, cuando Pablo llega a Roma, tú te das cuenta que Pablo queda preso en una casa. Eso no es normal.
En el tiempo bíblico, en el tiempo del Nuevo Testamento, no había cárceles como hoy en día. No existía una cárcel donde te daban comida y una camita y un bañito. La gente, o usted iba a juicio y usted o era condenado a muerte o usted lo liberaban y punto. No había ese estado intermedio. Pero a Pablo le dan acceso a una casa propia, custodiado por un soldado, cuando lo normal era que fueran 2 soldados. O sea, y eso te da a entender que a Pablo lo trataron con mucha bondad. Quizás porque se suponía que era inocente. Y el libro de Hechos termina diciendo que Pablo estaba en una casa y nadie lo molestaba en esa casa. Y ahí desde ahí él podía predicar, podía recibir gente. De hacer las cartas que enviaba. De ahí hizo Filipenses, hizo Colosenses, hizo Filemón y no recuerdo cuál otra. Cartas escritas desde la cárcel. Pero luego Pablo es liberado y es vuelto a poner en prisión cerca ya de su muerte, año 64 después de Cristo. Y esa segunda vez entonces, Pablo lo mandan a la cárcel malventina, que es un pedazo de piedra incómodo. ¿Que es donde escribe esta carta? No, en la segunda cárcel, la segunda carta, él escribe segunda de Timoteo. Y él dice, por ejemplo, él estaba tan desesperado que le dice a Timoteo, ven antes del invierno, tráeme el abrigo. O sea, ya él no está cómodo. Ahora está la segunda vez. La primera vez, ahora en Filipenses, él dice, yo sé que Dios me puede liberar y si mi liberación es beneficiosa para la iglesia, Dios me va a liberar. La segunda vez que cae preso, Pablo dice a Timoteo, yo estoy listo para ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La segunda vez, Pablo sabía que iba a morir. Y escribe entonces la carta, las otras cartas que también escribe desde la cárcel. Pero es interesante, un hombre como Pablo, 2 veces preso. Pastor, y es interesante aún más cuando él escribe en Filipenses 4:4, que es el versículo de memoria de esta lección, regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Y uno piensa, ¿cómo regocijarse en medio de situaciones tan adversas, tan difíciles como la tuvo Pablo? Pablo estaba en una prisión. Usted nos acaba de explicar que estuvo en sufrimientos, en situaciones como, por ejemplo, le decía a Timoteo, tráeme el abrigo, sabía en lo que estaba a punto de morir. Pero aún así, él nos pide en ese versículo que nos regocijemos. ¿En qué sentido debemos regocijarnos siempre, pastor? Independientemente de cualquiera sea nuestra situación. Bueno, ok, Pablo en Filipenses, y yo sé que vamos a tener toda una lección para eso, pero en Filipenses capítulo 4, Pablo va a decir cómo él puede regocijarse incluso estando en la cárcel. Él dice, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la respuesta corta es esa. Pero además de eso, notamos en Pablo una actitud, y quiero resaltar esa palabra, actitud. Ahora que estamos comenzando un nuevo año, ahora que estamos haciéndonos propuestas de metas para el próximo año, quizás proponernos, y Filipenses es una carta que promueve mucho las actitudes. Filipenses capítulo 2, versículo 6, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, todo lo bueno, todo lo amable, en esto pensad. O sea, sean vuestras conocidas vuestras oraciones y ruegos con oración y acción de gracias. Pablo en Filipenses promueve mucho la gratitud, promueve mucho tener la misma mentalidad de Cristo, promueve mucho ese ¿por qué? Mira lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1. Dice, capítulo 1, versículo 7. Y es justo que yo sienta esto de vosotros, hablando de las gracias que Pablo da por los cristianos. Porque os tengo en el corazón y en mis prisiones, Pablo está preso, y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en el conocimiento. Ahora bien, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del evangelio, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Aquí en esta introducción a la carta, Pablo menciona 2 grandes motivos por los cuales él puede estar alegre y él puede gozarse, incluso a pesar de que él está preso. Número 1, Pablo dice, yo estoy contento por ustedes, porque yo sé que ustedes también están conmigo. O sea, bueno, voy a adelantar un poquito, esto quizás va a salir en otra lección más adelante, pero como yo estoy aquí hoy, lo voy a decir yo. Vladimir, Saúl y Mónica, que se enojen conmigo si quieren. Pablo está preso, ya lo vimos, ¿verdad? Cuando se supo que Pablo estaba preso, la iglesia de Filipos, la iglesia que estaba en Filipo, le mandó a Pablo una ayuda monetaria. Sí.
Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 4, al final del capítulo 4. Y bueno, lo veremos más adelante porque también se la mandó con Epafrodito, un cristiano, y hay una lección dedicada a ese cristiano, a ese señor. Entonces Pablo, al recibir ese dinero, y no he pecado en decirlo, el preso necesita dinero. El hermano Pablo, el señor espiritual que escribió las cartas, necesitaba dinero. Chavito, ¿verdad? Decimos en algunos países, chelitos. Y cuando él recibe esa ayuda monetaria, él se alegra. Por eso Filipenses es una carta donde él tanto da gracias y tanto alaba a los filipenses, porque en su momento de mayor necesidad, ellos lo ayudaron. Así que además de cultivar el agradecimiento, en Filipenses vemos a un Pablo que recibe una ayuda de sus amigos, de sus hermanos, cuando más la necesita. Y quisiera quizás abrir un paréntesis aquí para mencionar, usted, amigo que me esté escuchando, o señorita, joven, ¿a quién puedes tú ayudar en este comienzo de año que tal vez lo está necesitando? Los filipenses decidieron ayudar a Pablo. Le mandaron dinero. No mandaron una carta. Pablo, estamos orando por ti para que Dios te libere. No. Mandaron la carta, oraron y también mandaron el dinero. A veces a los cristianos no nos gusta hablar de eso, pero señora, la gente necesita dinero. Exacto. Pablo necesitaba dinero. Y Pablo da gracias porque ellos estuvieron con él en ese momento. Y en segundo lugar, Pablo menciona, dice, las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del evangelio. O sea, Pablo está diciendo, wow, incluso en algo negativo. Fíjate que en el versículo anterior, el versículo que leí anterior, versículo 7, él habla de la prisión, dice, de la defensa y confirmación del evangelio. O sea, Pablo estaba siendo atacado injustamente. Pablo estaba siendo acusado injustamente. Pero Pablo dice, incluso en ese ataque hostil que yo he recibido, lo que ha hecho es beneficiar el evangelio. Pablo tenía una capacidad de ver las cosas fuera de sí mismo. Pablo dice, actitud, la que usted hablaba al principio. Pablo dice, bueno, está bien, yo estoy preso, sí, pero el evangelio está siendo predicado. Yo estoy preso, me están maltratando, sí, pero todo el mundo se da cuenta que es por Cristo, que es por causa de Cristo. O sea, Pablo no solamente nos motiva a cultivar la gratitud, el agradecimiento. Pablo también dice, wow, qué bonito es que incluso las cosas malas que me pasan a mí benefician la causa de Dios. Y yo sé que no es quizás lo más bonito decirlo cuando una persona está sufriendo, pero muchas veces Dios puede utilizar nuestro sufrimiento, las críticas, las calumnias que recibimos, para beneficiar su causa, para glorificarse Él en medio de nuestro dolor. Y por eso en el capítulo 1, Pablo dice, para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. O sea, así que yo sé que yo, ya sea que muera o que viva, Dios se va a glorificar. Ahora, dice Pablo, Pablo dice, yo creo que mantenerme vivo es lo más beneficioso para el evangelio, así que yo creo que voy a salir de esta porque es lo que más le conviene a la causa. Amén. Y wow, y ahora me llegó ahí una idea, la voy a decir. Dilo, pastor. Pablo dice, yo estoy dispuesto a morirme con tal de beneficiar el evangelio. O sea, Pablo dice, hay cosas que son más grandes que yo, más grandes que mi vida. Impresionante. Y yo como padre estoy consciente de eso. Yo estaría dispuesto a dar mi vida por mi hijo y por mi esposa, por mi familia. Pablo dice, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Jesús, por el evangelio. Si mi muerte beneficia el evangelio, dice Pablo, no hay problema, que me maten. Amén. Por eso es tan bello el título de esta lección, perseguidos pero no desamparados, porque de una manera todo lo que acabas de decir, pastor, engloba eso. Por más que estemos en una situación que podamos estar, él se regocijó en su situación porque sabía que Dios iba a transformar todo eso para su bien. Interesante, pastor, en este punto que quiero que finalicemos es que cómo Pablo realmente usó su situación con la mejor actitud para estrategias para predicar el evangelio. Y que yo creo que hoy día podemos nosotros también aplicarlo, ¿no? Me gustaría escucharte a ti, ya que yo he hablado mucho en esta Bueno, por ejemplo, pastor. Dame un ejemplo. Pienso que a veces nosotros, por miles de cosas que nos suceden, pensamos que, yo no voy a poder estar en un púlpito para predicar la palabra de Dios. Eso tuvo que haberlo pensado Pablo. Pablo dijo, yo estoy aquí en la prisión, ahora que no voy a poder visitar las iglesias, pero no. Pablo, en medio de esa situación, escribió cartas y seguía predicando el evangelio. Nosotros, aunque no tengamos un púlpito, tenemos las redes sociales, este programa, nuestros teléfonos, nuestros perfiles para hablar. Una llamada, un mensajito de texto. Tenemos influencia. Exacto. Fíjate que en el libro de Hechos se menciona cómo Pablo, por ejemplo, cuando
naufragaron en la isla de Malta y están armando allí la fogata. Una víbora muerde a Pablo. Pablo se sacude la mano y la gente cree, se va a morir. Y cuando ve que no se muere, dicen, pero este hombre, Dios está con él. O sea, Pablo utilizaba cualquier excusa, vamos a decirlo así, cualquier circunstancia de la vida para llamar la atención de la gente, no hacia él, no hacia si su causa era justa o si él era víctima, sino hacia Cristo, sino hacia Dios. Y qué bonito sería, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos usar todos los medios a nuestro alcance para predicar a Jesús, para proclamar el evangelio y para llevar a la gente a Jesús. Quiero un detallito bien pequeñito, quizás volver un poquito a lo anterior, al título, perseguidos pero no desamparados. Pablo sentía que Dios no lo había desamparado, pero también sintió que los filipenses no lo habían desamparado. Él se sentía apoyado no solamente por Cristo, también por los cristianos. Como iglesia, nosotros debemos ser un apoyo para aquellas personas que están pasando necesidad. Como dijo Jesús en el sermón profético, tuve hambre, me diste de comer. Estuve preso y me visitaste. Esto fue lo que Pablo experimentó. Él estuvo preso y los filipenses le mandaron una visita a Epafrodito y le mandaron dinero. Él se sintió que no estaba desamparado por Dios ni tampoco por la iglesia. Y qué bonito es que ya que estamos Pastor, me encantaría seguir hablando contigo, el tiempo apremia, pero esto es bueno porque quiere decir que estas lecciones van a estar tan interesantes que tú no te puedes perder ni una de ellas. Pastor, palabras finales, ahora que la gente hoy está escribiendo sus metas, y que incluyan allí a su vecino, a su hermano, a ser más generosos, a tener más sensibilidad, ¿verdad? Dentro de sus metas personales, esas metas de ayudar y de ser generosos. Palabras finales, Pastor, para hacer esas resoluciones pensando en el bien de los demás. Bueno, este 2026 que estamos iniciando en esta semana, proponte cultivar una actitud de agradecimiento. Proponte ver siempre la voluntad de Dios en todo lo que ocurre en tu vida, pero sobre todo trata y pídele al Señor que tú puedas ser esa mano ayudadora que otras personas necesitan. Así como Dios ha utilizado personas para sostenerte a ti en tus necesidades, ahora pídele a Él que te use para que tú seas esa mano sostenedora, esa mano ayudadora, como fueron los filipenses con Pablo, cuando alguien necesite ayuda. Así que si ese es tu deseo de oración, pues escríbelo ahí en los comentarios. A partir de hoy voy a hacer en mis metas, colocar en mis metas generosidad. Eso sí, con gozo, regocijado siempre, ¿verdad? Pastor, una oración final para despedir este programa. Oremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y bendice este trimestre al estudiar las cartas de Pablo a los filipenses y los colosenses. Que tú nos puedas hablar a través de estas cartas del apóstol Pablo, que podamos aprender más de ti y sobre todo que podamos imitarte y cultivar actitudes que te agraden y que hagan de este mundo un lugar un poquito mejor. Amén. Coloco a cada amigo que nos está escuchando y viendo a través de las redes en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.